Buenos días. El día de hoy vamos a aprender cómo trabajar un poco con las tablas de planificación. En este caso tenemos un pequeño modelo de un badén, es decir, una pequeña estructura para una infraestructura vial que nos han pasado y que nos han pedido que ayudemos a generar las mediciones del acero. Entonces, en una vista de estructura alámbrica, como la que ustedes pueden ver, yo me voy a dar cuenta del tipo de elemento que tiene. A veces el acero, que es una categoría en particular que se llama armadura estructural, está apagada. Entonces, si yo la enciendo, voy a poder ver la armadura que tiene mi proyecto. Y lo que se me está pidiendo es generar una tabla de mediciones de todas las armaduras que hay en este proyecto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero, me voy a ir a la cinta de vista. En la cinta de vista, recuerden que nosotros tenemos una opción que se llama tablas de planificación, donde van a estar nuestros metrados, nuestros cómputos métricos, nuestras mediciones. Y la primera opción es la que vamos a utilizar, la que se llama tabla de planificación de cantidades. En esta función, tabla de planificación de cantidades, lo que yo voy a hacer es seleccionar la categoría en la cual yo voy a hacer las mediciones, en este caso, la armadura estructural. Le digo que voy a ponerle un nombre, tabla 1, le voy a poner mediciones de acero, ¿no? Y en estas mediciones de acero yo tengo múltiples categorías, o perdón, parámetros que yo puedo llevar a la tabla. Recuerden que cuando yo, después de crear la tabla, yo tengo que configurar las 5 pestañas que estas tiene. Por ejemplo, en campos, seguramente lo que yo voy a necesitar es la longitud. Seguro que al final nosotros vamos a necesitar el quilaje, porque es así como se hacen los pedidos de acero, se hace el control. Pero por el momento, lo que Revit me da muy bien es la longitud total de las barras. La longitud total de las barras es un parámetro muy importante que me da, a diferencia de la longitud de la barra, el conteo por la n veces que se vaya a repetir. ¿Qué quiere decir? Nuestros elementos de acero se pueden haber modelado una única vez, ¿sí? Y luego nosotros hemos generado un array, ¿no? Un arreglo, y hemos hecho múltiples repeticiones. Entonces, la única manera de medir todas las repeticiones es con el parámetro llamado longitud total y no longitud de barras secas, ¿sí? Listo. Y si yo le doy esa longitud, también necesito identificar el tamaño. Probablemente el tamaño esté dentro del nombre del tipo, ¿sí? Y voy a darle a aceptar y ya tengo un listado de mi proyecto, ¿sí? Listo. Lo que voy a hacer es transformar en gestionar las unidades del proyecto de mi longitud total. Fíjense que la longitud aquí ya está en metros. Lo que sucede es que en estructuras nosotros tenemos un parámetro especial solamente para la longitud del refuerzo, que está aquí. Y como ven, está en milímetros. Yo lo voy a cambiar a metros con 2 o 3 posiciones decimales y le doy a aceptar, de tal manera que mis medidas salen así. Luego lo que yo necesito es clasificar y agrupar. Y en clasificación y agrupación yo voy a clasificar todo de acuerdo al tipo, ¿sí? Y voy a mostrar los totales generales. Y fíjense que se están arreglando de media de 3 octavos, de 5 octavos. Y yo puedo generar un resumen del listado, quitándole el check aquí, ¿no? En detallar cada ejemplar en la pestaña clasificación y agrupación. Si yo le quito el check, me aparece un resumen y me va a decir que existen 4 tipos de aceros, 4 diámetros en este caso, y lo que yo voy a hacer es mostrar en el formato, en la longitud total, el cálculo de sus totales. Entonces, para ver las sumas, porque aquí está en blanco, yo necesito seleccionar el parámetro y decirle que lo voy a poner en el cálculo de sus totales. Listo. Ahora ya tengo la longitud total de mis elementos, ¿no? Y me sale cuántos hay de cada uno. Pero yo tengo que transformar toda esta tabla a lo que son los quilajes, ¿sí? Entonces, para eso, nosotros podríamos ir a una página web, ¿no? Por ejemplo, en mi ciudad, el proveedor se llama Aceros Arequipa y tiene una tabla. Esta tabla de Aceros Arequipa nos muestra, como ven aquí, nos muestra lo que se llama el peso según el diámetro, o lo que para Aceros Arequipa es el peso nominal. Y hay una transformación entre un metro lineal hacia el quilaje que este representa. Entonces es un factor de conversión. Este factor de conversión yo lo voy a agregar a esta tabla, ¿sí? Para eso me voy a ir a gestionar y voy a crear un nuevo parámetro.
Recuerden que un parámetro es un dato, es una variable, cualquier cosa que yo tenga en el modelo. Entonces yo puedo crear nuevos parámetros. En gestionar puedo generar y puedo añadir un parámetro instantáneo al proyecto. En este caso, este parámetro le voy a poner el mismo nombre que me sugiere la tabla. Se llama peso nominal, o le pueden poner factor de conversión, o lo que ustedes deseen. Este peso nominal va a pertenecer a la disciplina de estructuras, donde tenemos una unidad particular para este caso, que se llama, ¿dónde estás? Masa por unidad de longitud, ¿sí? Lo voy a agrupar dentro de los parámetros de construcción. En esta porción yo defino las unidades de mi proyecto. Cuando yo le digo que es masa por unidad de longitud, va a salirme que es kilogramos sobre longitud. Cuando se multiplica por la longitud, ambos se van a ir y me va a quedar los kilogramos. Y le voy a decir que este parámetro se va a agregar únicamente a las armaduras. Es decir, es un parámetro, es un factor de conversión que solamente le pertenece a las armaduras. Y más importante aún, voy a definir si es de tipo o ejemplar. Si recién están empezando en el mundo de Revit, en el mundo de los elementos parametrizados, es un poco difícil definirlo, pero en este caso lo podríamos definir así. Este parámetro, llamado peso nominal, va a ser el mismo valor para todos los elementos que tienen el mismo diámetro, y el diámetro está definido por el tipo. En el caso de que fuera un elemento por ejemplar, lo que tendríamos que ver es que los elementos tengan el mismo, que tengan diferentes características dependiendo de alguna otra razón, ¿sí? Es un concepto bien difícil que poco a poco espero que todos terminemos dominando. Listo, yo le doy a aceptar y se ha creado. Una vez creado, en los campos va a estar disponible peso nominal para agregarlo a mi tabla. Y como yo en este caso quiero ver toda la lista, puedo verla de esta manera. ¿Se dan cuenta? Y tengo toda la lista. Aquí tengo los elementos de media pulgada. Si voy a mi tabla, ¿sí? Me dice que los elementos de media pulgada tienen un valor de 0,994. Es decir, cada metro lineal de barra de metro media pulgada tiene un peso de casi 1 kilo, 0,994. Selecciono aquí y donde me permita colocarlo, lo inserto. Me va a decir, como es un parámetro de tipo, todos los elementos de tipo tienen el mismo factor de conversión. Y listo, lo cual es bastante correcto, ¿cierto? Luego tengo los elementos de 3/4. Selecciono uno de los grandes, ¿sí? Selecciono uno de los grandes y fíjense, me permite agregarlo. Y en las de 3/4 el peso es 2,235. Le pongo aquí 2,235. Le doy a aceptar. Y todos los valores de 3/4 se van a agregar. Listo. Luego tengo los de 3/8 y los de 3/8 me dicen que valen 0,56. Regreso aquí y le digo 0,56. Le doy a aceptar. Más abajo voy a tener la última medida, que es la de 5/8. Y en la de 5/8 voy a buscar uno de los valores grandes, ¿sí? Y en esta de 5/8 le voy a decir que el valor es 1,5552. Listo. Entonces le digo 1,552. Listo. Una vez generado, nuevamente puedo no detallar todos los ejemplares y tener un resumen, ¿sí? Listo. Ahora lo que puedo hacer es regresar a mi pestaña donde estaban los campos, y en la pestaña de campos yo puedo crear un parámetro calculado, ¿sí? Este nuevo parámetro calculado se va a llamar quilaje o peso o como ustedes deseen. En este caso, esto va a generarse desde la pestaña estructuras y va a ser una unidad de masa. Este nuevo parámetro lo estoy creando y estoy definiendo primero sus unidades, y en la fórmula puedo definir que va a ser la multiplicación de la longitud total por el factor que yo he creado que se llamaba peso nominal. Fíjense que esta longitud total de la barra está en metros, en longitudes, y esto está en kilogramos sobre longitud, ¿no? Al multiplicarse, pues se va a ir a los metros y me va a quedar las unidades que debe de tener aquí. Entonces Revit es un sistema físico. Entonces, si todo está bien, cuando le doy a aceptar, va a funcionar. Si yo le doy a aceptar, fíjense, me aparece. Ahora la pregunta es, ¿por qué me aparece en blanco? ¿Por qué? Porque si yo regreso a clasificación y agrupación y le digo detallar cada ejemplar, me ha multiplicado todos, pero en el momento de hacer un resumen no sabe qué mostrar, ¿cierto? Como no sabe qué mostrar, se pone en blanco. Para decirle que ahí me muestre las sumas, tengo que irme a formato. Los valores numéricos, como el quilaje, necesitan una indicación de qué valor mostrar.
y listo. Fíjense, ahí me dice que mi proyecto tiene en total 9 toneladas de kilogramos. Este quilaje yo lo puedo buscar en las unidades de proyecto, en las unidades de estructuras, en masa, y puedo tenerlo en kilos o puedo tenerlo en toneladas con 3 posiciones decimales si yo requiero, ¿no? De tal manera que me sale que tengo en total 9.031 toneladas. De esta manera se generan las mediciones de un determinado proyecto, en este caso un pequeño ejemplo. Por obvias razones no se los puedo enviar, pero pueden hacerlo con cualquiera de sus proyectos, ¿sí? Y por favor espero que me den sugerencias para otros videos. Queremos celebrar que ya somos 20.000 en el canal. Queremos hacer una serie de videos a sugerencias, ¿sí? Ya vamos a continuar, algunos vamos a hacer una familia eléctrica, vamos a hacer un poco de conexiones de estructuras metálicas y esperamos sus sugerencias. Muchas gracias, hasta luego.